Muy buenos días a todos, a quienes ya puedo ver y también a los que no puedo ver. Nuestro primer domingo de un nuevo año. Generalmente yo recuerdo que en el pasado tomaba yo mismo por muchas veces un tema eh, que tuviera referencia a un nuevo año, pensando a veces en, no sé, en planes, proyectos que esperan, etcétera, etcétera. Pero quiero confesarle que ni siquiera pensaba que estamos en un nuevo año. De hecho, el día 31 a las 11 de la noche ya estaba acostado, creo. Fue muy diferente. Ahora, también estaba pensando que hacer proyectos, porque comienza un nuevo año, no le encontré tampoco ningún sentido. Porque hermano y hermana, tus planes deben ser diarios. Cada día es un día nuevo. Recuerdo no sé cuántos años, en mi juventud de creyente y escuchando a tantos predicadores, de los cuales siempre quedaba aprendiendo mucho. Una vez uno dijo, o tal vez repitió algo que habría leído, que le habrían preguntado a un gran hombre de Dios, ¿qué haría usted de diferente si supiera que el Señor viene, tal vez en una semana más o un mes más? Si supiera. Es un caso ficticio, pero... Y ese hombre de Dios le dijo, nada, no haría nada diferente a lo que hago. Seguiría mi vida con las responsabilidades que tengo, cumpliendo con mis deberes, pero por sobre todo, comenzando cada día en la presencia del Señor y con la intención de conocerle mejor. Así, hermanos, esa es mi determinación personal y no sé cuál es la suya, pero si el Señor nos da más días o más segundos quizás, más segundos, más minutos, más horas, más días, más años, que sean realmente que valgan la pena, que sean importantes para el Señor en nuestra relación con Él, que sea importante para la obra que podamos hacer, solo para la gloria suya. Estamos aquí con ese motivo, para glorificarle, no para satisfacernos nosotros mismos. Nuestras vidas son del Señor, le pertenecen en todo sentido. Somos de Él, no somos nuestros. Así, en este nuevo año, que ni siquiera puedo darles un abrazo, pero por lo menos mi oración, sí, mi oración, es para que el Señor ayude a su pueblo a ser un pueblo más consagrado a Él. Por tanto, sigo con Juan. Entonces, Juan 1. La primera reunión que creo que fue volví a Juan el domingo 13, creo. Así que hablé de Juan 1:1, los 3 primeros versículos, pero mayormente de la eternidad del Verbo, de su coexistencia con Dios y por supuesto de su coexistencia o comunión con Dios y por supuesto de su deidad, su codeidad. Creo que ahí están, versículo 1 usted tiene para meditar por muchísimo tiempo. Me encontré con depende del tiempo que tenga, me encontré con YouTube, con un predicador. Y me llamó la atención porque él estaba hablando
me interesó realmente. Hay cosas que no estaban muy claras respecto a los escritos originales. ¿Qué idioma se escribió la Biblia? ¿Cómo llegaron? Etcétera. ¿Qué manuscritos existen? ¿Cuáles serían los más antiguos? Y que el código sinaítico apareció después, que el código este apareció después. Y así que empecé. Dije yo, está interesante. Y después lo encontré interesante. Después me encontré con él de nuevo y me llamó la atención el título. El título decía, si lo recuerdo bien, decía algo tenía que ver con la Trinidad. Curiosidad, no sé cómo le llamó, trinitarias. Y eso me llamó la atención. Y me encendió una lucecita como el amarillo en el semáforo. Yo dije, algo hay aquí. Y ya estoy entendiendo qué religión tiene este hombre, que no lo había dicho todavía. Así que él empezó a hablar de que Dios es uno, es el Padre, y que el Hijo fue engendrado en algún tiempo de la eternidad pasada, etcétera, dando explicaciones. Nunca explicó Juan ni otro texto. Hasta ahí escuché. Yo dije, ya sé qué religión tiene este hombre, de los que niegan la Trinidad. Y después me encontré de nuevo con él. Ya dije, esta es la última vez que escuché un ratito de él. Después ya voy a empezar a borrarlo. Y entonces él habla de el infierno. Habló del infierno. Y dijo que el infierno fue un invento católico para asustar a la gente. Ahora estoy seguro de qué religión es. De una de las doctrinas que más pareciera que fuera cristiana, pero son blasfemias. No le voy a dar el nombre, usted puede descubrirlo. Aparecieron en 1843, por ahí. Sí. ¿Por qué cito esto? Porque aquí está Juan 1. En el principio era el verbo. Nunca dice que llegó a ser. El verbo es existente desde siempre. En el principio era. No solo era, sino que era con Dios. Y además era Dios. El Logos. Y así comienza Juan este precioso evangelio. Único, ¿verdad? Sin desmerecer para nada los sinópticos. Por supuesto que no. Pero Dios usó a este hombre de Dios, el apóstol Juan, para escribirnos este evangelio. Como dije, único, y como toda la palabra de Dios grandiosa, pero en la forma como Dios lo usó para darnos a conocer. Si este evangelio fue lo último que escribiera Juan, quizás a los 100 años de edad, fue lo último que se escribió tal vez del canón del Nuevo Testamento. Imagínense por qué lo escribió. Porque ya habían grupos sectarios que negaban la deidad de Cristo, que negaban la Trinidad de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y dan explicaciones. De eso hablé ese domingo. El segundo domingo, el domingo 20, entonces me salté al versículo 14. A propósito, porque estábamos muy cerca de la Navidad. Y entonces para mí la Navidad es el versículo 14 de Juan. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que es eterno.
El verbo que es coexistente con Dios, el verbo que es Dios, aquel verbo, dice Juan, se hizo carne. Se hizo carne, verbo que no es el mismo del versículo 1, como dije. Porque aquí hay un inicio, un principio, un inicio de ¿qué? ¿Cuál hombre? De su existencia humana. Se hizo carne, habitó entre nosotros, dice Juan. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estuvimos en ese versículo ese domingo 14. Y el domingo pasado, domingo 27, fue una reunión especial respecto a la escuela dominical, así que esta es mi tercera reunión en Juan, en los inicios de este evangelio, llamado el Evangelio según Juan. Así que voy a leer del versículo 1 al 18, que se llama, muchos comentaristas dicen, este es un prólogo al Evangelio de Juan. Es un prólogo. Es el himno. Hablan de que es un himno, una poesía, un himno que resalta al verbo, al logos, un himno cantado por la iglesia por año, al logos, al verbo, a la palabra, el logos de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, versículo 4, estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. La luz de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6 en adelante, un par de versículos, introduce a Juan, y eso es sorprendente. Ya lo explicaré. Algunas conclusiones que llegué, pero ¿por qué introduce a Juan? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, como le conoce. Este vino por testimonio, para que diese testimonio, para que testificara de la luz, a fin de que, propósito, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, aclara el apóstol. No, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Esa fue la misión de Juan. Explicaré aquello. Aquella luz verdadera, y retoma, versículo 9. Versículo 5, 6 y 7, perdón, 5, 6, 5, 7, 8, o 6, 7, 8, perdón. Es Juan el Bautista, introducido aquí con alguna razón especial que hay varias explicaciones, yo daré una tal vez, pero vuelve al versículo 9 para retomar el verbo, que ahora le llama aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿No conoció a quién? La luz verdadera, no conoció al verbo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas, pero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, poder de ser ellos hijos de Dios. ¿Los cuales? Los que han creído. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una estrecha relación con la conversación del Señor en Juan 3 con Nicodemo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, etc. Juan 15, Juan versículo 15. Juan dio testimonio de él, retoma Juan, y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Bendito Dios. Prediqué para una iglesia hace unos días atrás y yo dije, creo que no he predicado para ustedes ese mensaje. Los seres humanos y también los creyentes hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Hay personas que aún se asombran al mirar la naturaleza. Hay personas que se asombran al ver quizás una flor, la belleza de una flor. Nosotros estábamos, mi esposa y yo, medio preocupados. Oye, el ficus no da flores muchas, ha dado una que otra. ¿Qué pasaría? Y mira, el del vecino ya está completo. ¿Y por qué el nuestro no? Algo pasó. Pero después empezó a llenarse. Y disfrutamos las flores. Hemos perdido la capacidad de asombro de Dios, hermanos. Eso es terrible. Nos estamos acostumbrando a una rutina. Oramos por rutina, leemos por rutina, me conecto por rutina, que tengo que estar allí porque quizá van a ver que no estoy con... Hermanos, amados, no nos asombremos de Dios. Jamás perdamos el asombro de su persona, de la belleza de su persona, de la gloria de su persona. Él es lo importante. Y aquí hay un cántico, por supuesto, para el verbo de Dios. Dice el versículo 4. Y aquí comienza, creo, ya mi mensaje de hoy. En él, porque está hablando del verbo, en él ya había dicho, ya en el versículo 3 había dicho que él creó todas las cosas, que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ahora dice en el versículo 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y el apóstol Juan introduce uno de los dos conceptos que más repetirá en este evangelio, que tiene una tremenda importancia: vida y luz. Vida y luz. En él, dice el versículo 4, en él estaba la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Salta, por así decirlo, del versículo 3 al 4, pero da un paso de la creación, en la creación que él participó, porque fue él el creador y es el sustentador, según Hebreo. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas en él subsisten, dice Pablo a los Colosenses. Él la sostiene, creador y sostenedor de toda esta creación. Y de la creación, al versículo 4, salta a la vida y a la luz, que es él. Dice el versículo 4, en él estaba la vida. Repito que la vida es un concepto característico de este evangelio. Aparece 36 veces. No hay otro escrito donde aparezca más la palabra vida que en este evangelio. La vida. Generalmente aquí la vida es la vida eterna. Pero no cabe duda que toda clase de vida proviene de él. La vida no existe por sí misma. El científico ateo, agnóstico dirá que hace millones y millones y millones, porque no tiene forma de dar explicación a la creación. Que hace millones y millones y millones de años
alguna partícula y comienza y le dan una explicación como lógica, humana, científica, creo que dicen ellos, pero no tiene nada de científico. Le dan una explicación al cosmos, al universo, billones y billones de años, olvidándose completamente que hay un creador. Mire, hermano, repito, la vida, ya sea la vida animal, vegetal, la vida y humana, lo que es vida, no tiene sentido, no puede llegar a existir por sí misma. ¿Cómo? ¿Por qué no sigue existiendo? Yo las discusiones que tenía con mis compañeros en la universidad, ya, pero eso hace muchos años. Y entonces la discusión era, es que nosotros descendimos, y Darwin, y el mono, y descendimos. Y yo dije una vez a uno de ellos, oye, ¿y por qué no siguen los monos? ¿Por qué los monos no siguen siendo humanos? ¿A quién paró? ¿Quién paró aquello? Si descendimos del mono, ¿por qué los monos no siguen siendo hombres? Ah, que te parezcas a un mono, le dije yo. Sí, claro, nos parecemos lo mejor a los monos. Oye, que los dedos, que es. Sí, yo entiendo eso. Por supuesto que sí. Pero hermano, yo descendiendo de un mono, no. Y tú tampoco. Eres creación. Como dice el apóstol, somos poema. Mire la palabra que usó el apóstol. Que somos creación, somos hechura, esa es la palabra que se tradujo al español. Somos hechura de Dios. Y la palabra hechura es poema. Sí, Dios creó al mono. Como creó al león. Y a la jirafa. Y toda esta creación. Vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. En Él estaba la vida. No solo estaba la vida, sino que es la vida en sí misma. El verbo es vida. Y toda la vida, como la conocemos, proviene de Él. No, la vida no existe por sí misma. No puede, imposible. Es más, el apóstol dirá, sí, este mismo apóstol en Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí no cabe ninguna duda. Y durante casi todo este evangelio, que es vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. En Él estaba la vida. Toda especie de vida para llegar a la culmine de la vida que es la vida eterna, vida de Dios, vida espiritual que Él otorgó al pecador cuando el pecador creyó en Cristo. Yo le doy vida. Yo le doy vida. He venido para que tengan vida. Una vez dijo a los judíos que no creían, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay personas que me escuchan que no tienen vida, tienen existencia en este mundo. Respiran, comen, corren, caminan, sí, muestran vida por donde quiera que van. Lloran, ríen. Sí, hay vida. Pero tal vez no tengas vida eterna. Y esa es tu necesidad mayor. Entonces, tu necesidad mayor no es seguir viviendo en este mundo, menos así como vives perdido. ¿Cuánta vida tenemos en este mundo? ¿Para qué queremos vida en este mundo? Disfrutamos vida, que es vida de Dios, vida con Él. Así avanzo.
En el mismo versículo en que estamos, el apóstol dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí introduce el otro concepto tan repetido en este evangelio: luz, vida y luz. ¿Qué haríamos sin la luz? Mire, ¿qué haríamos? ¿Le gustaría solamente vivir solo noche, solo oscuridad? ¿Qué de las tinieblas? Pero el Señor dice, y la vida era la luz de los hombres. Sí, el Señor mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz del mundo y ha venido como la luz para este mundo. En Juan 12 y varias veces, repito, en este evangelio, varias veces el Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no andará en tinieblas. ¿Usted sabe lo que es andar en tinieblas? Tal vez físicamente puede haber una noche muy oscura, tal vez en su casa se cortó la energía eléctrica, no tiene luz, la gente dice, hoy no tengo luz, se cortó la luz. No, la luz no se corta, es la energía eléctrica que se corta, pero bueno, la luz. Es cierto, necesitamos la luz. Nuestro hermano Andrés tuvo algunos problemas, nos dijo antes de la reunión, por un problema, se cayó una antena y ahí había problemas, pero comenzó la reunión bien. Y yo ya estaba preocupado, ¿y cómo lo vamos a hacer? Dije yo, ¿y cómo lo vamos a hacer para la reunión? Pero aquí estamos. Sí, necesitamos energía, por supuesto. El Señor está hablando de tinieblas, tinieblas. Los hermanos saben, más de alguna vez lo dije, yo mis primeros 3 años casi salido de la universidad como ingeniero trabajé en las minas de carbón en Lota. Esas eran tinieblas, 500 metros bajo el mar. Si no andabas con tu lámpara, tú no veías ni siquiera la punta de tus dedos. No veías nada, nada, nada. Yo solo para probar qué es lo que era las tinieblas apagaba mi lámpara, andaba solo por las galerías como supervisor recorriendo y apagaba mi lámpara. Yo dije, estos son las tinieblas. La oscuridad de una calle casi no son tinieblas, o en una casa, sí es oscuridad, y te acostumbras casi a la oscuridad, pero no en ese lugar. 500 o 600 en algunos casos más, o en Schwager 1000 metros bajo el mar. Fue una experiencia inolvidable, terrible. A los 3 años ya salí arrancando de ese trabajo. Tinieblas, amigo, estás en tinieblas. Sin Cristo estás en tinieblas. Tinieblas que significa no gozar de la luz de la vida que es Cristo. Tinieblas que te seguirán por la eternidad si no crees en Cristo. El Señor dijo, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera. Oh, la gente piensa, no, si en el infierno estaré con los amigos ahí. No. Vas a estar solo en tinieblas. Solo. Llorando, tal vez. Magullando tu rabia. Pero estarás en tinieblas. Sea la luz. ¿Sabe que esa fue la primera palabra en Génesis? Dice por Dios. Génesis 1:1. ¿Qué pasaba en Génesis 1:1? Mi memoria, yo iba a citar de memoria, pero ya mis neuronas se me han gastado algunas. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía. Y el versículo 3, y dijo Dios,
sea la luz. La palabra de Dios, el verbo. La palabra de Dios, el verbo. Está diciendo, porque Él es luz y porque Dios es luz. Dios es luz, Dios es amor. El verbo, el bendito Hijo de Dios, es vida, es luz. Y en las tinieblas, en el inicio de la creación del universo, las tinieblas rodean y dice Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hermanos y amigos, toda la luz que existe, andemos, ande o no ande en ellas, se la debemos a la palabra, que es el verbo. Las tinieblas, la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Sí, apreciamos la luz. Hay muchas formas hoy día de generar energía eléctrica y luego luz, hay montones. En mis años de estudiante no existía muy poquito. Hoy día la cantidad de formas de generar energía eléctrica y por ende tener luz se ha multiplicado. Pero lo que no ha cambiado es que el generador de luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Y dice luego, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero en el versículo 3, mire lo que leemos. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de las tinieblas resplandece. Es cierto. Si hay oscuridad en su casa, si usted llega a casa y está todo oscuro, usted enciende un interruptor y se fue la oscuridad. Se fue la oscuridad. Pero aquí hay algo más que eso. ¿Sabe lo que hay aquí? Y lo que Juan introduce ahora, lo que también será un concepto o un tema importante en este evangelio. ¿Qué es? Una lucha constante. Una lucha constante entre la luz y las tinieblas. Hay una oposición a la luz. Por eso que el apóstol dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se genera en este evangelio, aparecerá lo que ya se ha generado, un conflicto entre la luz y las tinieblas. Y el apóstol Juan más adelante en el versículo 3 dirá, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vivimos en un mundo en tinieblas, espiritualmente hablando. Es increíble la cantidad de maldad que hay. Es asombroso. O casi ya no nos asombramos. Aparece un hombre, murió un hombre en Estados Unidos. Estaba condenado a no sé cuántas cadenas perpetuas. En su vida había asesinado más de 70, no recuerdo, personas, la mayoría de ellas mujeres. En el transcurso de su vida. Nosotros dijimos con mi esposa, ¿qué pesan a ese hombre? Tinieblas. Las tinieblas son del diablo. No cabe ninguna duda. Tinieblas. Este conflicto está presente ahora. Ha estado presente desde siempre el conflicto, esta lucha entre las tinieblas y la luz. Las tinieblas que quieren vencer a la luz. La luz resplandece, la luz de Dios. ¿Sabe? Pero esta lucha, este conflicto, ¿sabe dónde llegó a su clímax? En el Calvario. En el Calvario. Allí en el Calvario, este conflicto tiene su final. Aunque siga ahora, pero allí en el Calvario, la luz del mundo vence
Allí tuvo la batalla más grande lugar. Cristo venció. Algunos dirán que ahí él perdió. Una vez escuché en la calle hace muchos años. Eran una región coreana, no recuerdo cómo se llama, en pleno paseo, predicando a harta gente con una figura hablando de que Jesús, él perdió, en la cruz fue un perdedor. Yo no resistí. Y en medio de toda la gente le dije, eso es mentira. Me persiguieron como 3 cuadras porque parece que eran medio malvados, pero eso es mentira. Eso no es cierto. ¿Me deja, por favor, enseñarme? No lo voy a dejar enseñar mentiras. ¿Cómo usted está enseñando una mentira? Las tinieblas. Las tinieblas están en la religión, las tinieblas están en falsas doctrinas, que lamentablemente muchos creen y se meten a páginas, a YouTube y escuchan a un predicador, ¡oh, qué buen predicador! Y no se dan cuenta que está enseñando una herejía. Las tinieblas y la luz es una lucha constante. No debemos olvidarnos que la luz sigue brillando aún ahora en medio de las tinieblas. Es más, el Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Usted, hermano, es la luz, es luz en el mundo. Y una luz, dijo él, no se pone en un almud, qué sé yo, y debajo de la... No, se pone en un lugar para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre, dirá el apóstol, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vecinos en tinieblas, familias en tinieblas. Tú eres la luz. Dios hizo de ti luz en este mundo. Versículo... me quedan unos 10 minutos nomás. Entonces, del versículo 6 al 8, me iba a saltar para continuar, porque en el 9 continúa el tema de la luz, pero voy a ocupar estos minutos que restan para hablar de Juan el Bautista. Ya está aquí. Ahora, ¿por qué está aquí? Como dije al leer, es posible que esto sorprenda. Creo que sorprendió a muchos que Juan incluyera aquí a Juan el Bautista, Juan el apóstol, el que escribió. Ahora, una de las tantas explicaciones que puede ser que Juan, aun cuando murió tan joven, es cierto, pero su ministerio realmente cobró mucha importancia y muchos le siguieron. De hecho, el apóstol Juan fue discípulo de él al inicio, ¿verdad? Con Andrés. Cuando él explica su conversión al Señor. Eran discípulos de Juan el Bautista. Fíjese que en eso de los apóstoles, el apóstol Pablo encontró un grupo de ellos y conversan ¿y en qué fuiste bautizado? Y ellos dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Han pasado los años y había muchos discípulos de Juan. Y eso no puede ser, no debe ser. Ya explicaré por qué no. ¿Y qué de Apolos? ¿Usted conoce a Apolos? Sí, pues dígame que sí. Conoce a Apolos. Brillante predicador. Brillante predicador Apolos. Nadie se llama Apolos de nosotros, ¿no? Elocuente predicador. Aquel matrimonio, Aquila y Priscila, que algunos mencionan a Priscila y Aquila, pero las 2 veces, pero diciendo, no, es que Priscila, no, era un matrimonio del Señor. Y servían al Señor en su manera. Y ellos escucharon a Apolos. Tremendo predicador, elocuente, ¿eh? ¿Quién no quiere escuchar a un elocuente predicador? Llegó una vez un predicador a decir hace años, después se fue.
Y año 64 yo conocí a una hermana en una conferencia en otra ciudad y hablaba, yo era muy joven. Y dijo, cuando yo escuché a ese hermano predicar, mis ojos se saltaron casi. Estaba con la boca abierta escuchando al predicador. Sí, hay predicadores muy elocuentes. Apolos era un predicador elocuente. Pero ¿sabe lo que dice el hecho de los apóstoles de él cuando lo conoce Aquila y Priscila? Se dan cuenta que su doctrina era limitada. Y cuando hablan y conversan, se dan cuenta que él conocía solo hasta el bautismo de Juan. Ahí le doy dos ejemplos de cómo a través de los años el ministerio de Juan, por así decirlo, hizo efecto, pero el ministerio de Juan no era que las personas le siguieran a él. No, no, no. He aquí el error de tantos. He aquí el error de tantos. Imposible que un hombre de Dios, un predicador de Dios, un siervo de Dios, imposible que él pretenda que le sigan a él. No, Juan muestra muy bien, por supuesto, en este evangelio, su evangelio, que Juan es un proclamador de Cristo. El versículo 6 dice, vino. Cristo ya existía, pero Juan vino. Juan fue creado. Cristo es preexistente. Pero ¿sabe la función de Juan? Fue de suma importancia. Me encanta a mí, Juan, este evangelio, lo que dice de Juan. Mire, versículo 6, hasta dónde llegue. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Mire lo que dice. Hubo un hombre de Dios. Hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese hombre. Y dice el versículo 7, este vino por testimonio, a fin de que todos creyesen por él, el 7. No era él la luz, aclara Juan, no era él la luz, cuidado, no se confundan. Pero él vino a dar testimonio de la luz. Esos tres pasajes son para una reunión, ¿verdad? Y para exhortar a nosotros, exhortarme a mí, a vosotros hermanos en Cristo, que ojalá hubieran miles y miles y miles de Juan, bueno, y Juanas, como este. Porque Dios le dio una misión. Él nació con una misión. La misión es de Dios. Dios le dio una tarea. El precursor estaba escrito desde antes. Es como aquel que va delante y proclama al que viene tras. Y así lo dijo él. El que viene tras de mí es más que mí, es mayor que mí, porque es antes de mí. Yo no soy el Cristo. Y aquí dice que su misión, lo primero es que la misión de Juan es una misión divina. Así debe ser la iglesia. Y así debe ser todo creyente con una misión. ¿Tiene una misión? ¿Usted tiene un ministerio, hermano, hermana? Tiene que ser de Dios, dado por Dios. No puede ser suyo. No puede ser el resultado de su propia capacidad humana. No. Es una misión dada por Dios, capacitado por Dios, usado por Dios, para dar testimonio de Dios. Ese es nuestro lugar en este mundo. Dice, y así es hoy también. Dios realiza su obra, hermano, en este mundo hoy. Hasta cuando el Señor venga, Dios realizará.
su obra por medio de aquellos que Él envía. La iglesia tiene ese propósito. Dice el versículo 7, vino como testigo, vino para dar testimonio. También es un testigo, este creo que es el cuarto que digo, pero también este es un concepto clave en este evangelio. Testificar, dar testimonio. Y para esto vino Juan. Mire, cualquier otra cosa no tiene importancia. La importancia radica en el testimonio que da. Es más, dar testimonio incluso es más que ser testigo. Usted dirá, pero es lo mismo. No, porque dar testimonio significa que yo estoy siendo un instrumento absolutamente insignificante, pero resalto el testimonio que doy. A veces el testigo es uno que es fiel, está bien. Pero este hombre de Dios testifica de la luz, testifica de Cristo. Cumplió y finalizó su misión. Mire lo que dice. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen o creyeran por él. Vino para llevar a las gentes, vino para llevar a los hombres a Cristo. A Cristo. A eso vino. Y esa es nuestra misión. No tenemos una visión diferente. También es la nuestra. No era Él la luz. Eso dice el 8. Él vino a dar testimonio de la luz. Esa fue su misión. Y cuando esa misión terminó, el Señor se lo llevó. Una de las cosas que por año me causaban, no sé, una cierta, no preocupación, pero me daba una pena, no sé. No le encontraba explicación por qué Juan murió tan joven. 30 y tantos años. Él era mayor que nuestro amado Señor por 6 meses, se cree, ¿verdad? Eran, en cierto modo, tenían familia desde el punto de vista humano. Pero él murió, quizás antes de los 33. ¿Cuánto duró su ministerio? Y en la forma que muere, decapitado en una cárcel por el capricho de una mujer. Cuesta entender eso, ¿verdad? Cuesta entender eso. Pero Dios le había dado una misión. Su misión había terminado. Y se va. Ahora, la forma que se va no nos corresponde a nosotros. Pero hermano, el mensaje es, para mí y para usted, el mensaje de Dios es que realmente testifiquemos en este mundo. ¿Qué propósito tenemos para este nuevo año? ¿Sabe cuál es el propósito? Testificar de la luz. Dar testimonio de Cristo. Aquella luz verdadera. Esta luz que alumbra a todo hombre, dice el versículo 9. Ahí retoma al Logos. Ahí retoma el Logos, pero yo no puedo seguir porque ya entro de nuevo y mejor termino en el versículo 8. Pero no se olvide, versículos 6, 7 y 8 es Juan el Bautista. Y lo que se resalta de él, primero, es un hombre. ¿Se dio cuenta? ¿Hubo un hombre? ¿Existió un hombre? ¿Existe un hombre hoy? Existen hombres como Juan, mujeres como Juan, que aman a Cristo y que en esta vida se han dado cuenta, han buscado al Señor y se dan cuenta que tienen una misión en este mundo, que Dios los tiene con una misión. Cumplamos esa misión. Juan dice, es un hombre
¿Es enviado de Dios? Bueno, se llama Juan. No importa cómo se llama, pero es un hombre. Pero es un hombre enviado de Dios. No. No es un hombre que apareció y dijo, bueno, yo traigo. No, no, eres un enviado. La palabra apóstol, enviado. Hermano, seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, enviados con Él, sabiendo que tenemos una misión en este mundo, en este año que ha comenzado. Bueno, tenemos todo un año si usted quiere. ¿Qué vamos a hacer? Este vino por testimonio. Esa fue su misión. Vino para dar testimonio. ¿Para dar testimonio de quién? De la luz. Él no era la luz, pero él vino a testificar de esa luz. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que todos creyesen en él. Todos. Todos los que le podían él podía señalar al Cristo. En este evangelio Juan dirá más adelante, ¿verdad? En el capítulo, cuando llama, en este mismo capítulo, muy cerquita ya. Él apareció un día. Juan vio a Jesús. Este escritor. Juan el Bautista vio a Jesús, que venía a él. ¿Dónde están? En una calle en Jerusalén. Juan va caminando. Discípulos de él le siguen. Jesús viene caminando. Y entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero, dice el creo original, dice, aquí está. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo día dijo lo mismo. Y entonces Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista y dos de sus discípulos le oyen. Pero Juan y Andrés dejan a Juan y siguen a Jesús. Dejan a Juan, siguen a Jesús. ¿Quién los llevó a Jesús? Juan. ¿A quién están siguiendo? A Jesús. Esa es la vida cristiana. Eso es ser salvo. Sí, escucho a alguien. Alguien me habló de Cristo. Alguien me enseñó. Tal vez cuando niño, tal vez cuando joven, tal vez cuando adulto. Tal vez fue a un local, a un lugar de una iglesia y escuchó el evangelio. El predicador lo llevó al Señor. Un amigo le contó de Cristo. No importa, pero usted es del Señor. Que seamos verdaderos, hombres y Dios, hombres y mujeres de Dios, cuya labor en este mundo la entendamos bien y la apreciemos bien y la amemos bien y la realicemos bien, la llevemos a cabo bien, cumplamos nuestra misión. ¿Cuál es? Dar testimonio de Cristo, testificar de Él, para que las personas que nos oyen crean en Cristo y sean salvos. Vamos a orar. Padre nuestro Dios bendito, te damos gracias. Gracias te damos. En tus planes y propósitos, una vez que el Señor cumple su propia misión, morir allí en la cruz por salvarnos, ascendido al cielo, deja a los discípulos y por ello y a través de ellos su mandamiento es para todo creyente en Cristo, que hagamos discípulos a todas las naciones, que prediquemos el evangelio, o como Pablo pudiéramos nosotros confesar, ay de mí, si no predicase o no predicar el evangelio, ay de mí, me es impuesta necesidad. Habló de llenar y llenó toda una región con el evangelio de Cristo. Señor, que entendamos la misión, que entendamos esta labor preciosa de testificar de nuestro amado Señor. Te damos gracias. Bendice tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.